Dios los bendiga en esta tarde, que nos hemos reunido para lo mejor, para glorificar el nombre de Cristo Jesús. El tema se llama El profeta de fuego y encontramos en el texto primer libro de Reyes 18:1. Alabamos al Rey de Reyes, señores, señores, porque para eso hemos reunido en esta tarde. Y bueno, por medio de cantos, himnos espirituales que nuestros hermanos pues ya han cantado a Dios junto con nosotros, pero ahora nos toca el alimento espiritual que es la palabra del Señor. Y bueno, vamos a leer esta parte. ¿Ya lo tiene el texto? Bueno, vamos a irlo leyendo en el nombre poderoso de Jesús. Dice así: pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba, con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Yendo Abdías por el camino, se encontró Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿no eres tú, mi señor Elías? Y él respondió: yo soy. Ve, di a tu amo que está aquí Elías. Pero él dijo: ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Viva el Señor tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido: no está aquí. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Ahora tú dices: ve y di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo a dar las nuevas a Acab, al no hallarte él, me matará, y tu siervo teme a Jehová desde mi juventud, desde su juventud. ¿No ha sido así dicho mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas del Señor de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua? Ahora dices tú: ve, di a tu amo, aquí está Elías para que él me mate. Y él dijo a Elías: vive el Señor de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor, siguiendo a los Baales. Hermanos, yo creo que tú sabes quién era el profeta Elías, quién habla la Biblia acerca de este varón que le servía al Señor con un corazón pues tremendo, gloria a Dios, que Dios lo usó, ¿verdad? Dios se mostró a él. Pero viene aquí algo a mi mente y a mi corazón para todos nosotros, que dice en el 17, le dice a Acab: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Imagínate cómo le dice: ¿eres tú el que turbas a Israel? Pero ¿de qué forma creía él que lo turbaba? ¿Verdad? Y él respondía, Elías dice, y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Siempre una persona, hermano, que habla de Cristo, habla de Dios, habla de la Biblia, se sentirá que la gente es turbada.
Cuando nosotros le hablamos a alguien de la Biblia, se sienten incómodos, se sienten como que les da el pica pica, se sienten como ofensa. Por eso han inventado esta palabra, dice, hay que respetar, hay que respetar. Cada quien crea lo que quiera, respetemos uno la creencia del otro, ¿verdad? Y cuando me han dicho así, digo, pero es que yo estoy respetando, en ningún momento le estoy ofendiendo, en ningún momento le estoy diciendo una grosería o faltando el respeto. La Biblia la hablamos y eso no es falta de respeto. Pero ellos no entienden porque ellos sienten como lumbre que le cae en sus corazones. Aquí lo decía acá, eres tú el que turbas Israel. Cuando Elías, ¿verdad?, hablaba la palabra del Señor y cuando Elías, ¿verdad?, venía y hablaba al pueblo de lo que Dios le había dicho, era algo que les molestaba, era algo que les dolía y lo asemeja aquí a una turbación. Pero Elías le responde, dice, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a los Baales. Aquí viene una palabra que dice a los Baales. La casa de Israel, la escritura enseña que ellos solamente tenían que adorar a Dios, al Señor de los ejércitos, al Dios Todopoderoso, al creador del cielo, la tierra y todas las cosas. Pero este pueblo ya se había desviado y estaban siguiendo a los Baales. Los Baales eran unos profetas no de Dios, sino de un ídolo, de un dios, de una deidad que se llamaba Baal. Y ellos se habían desviado. Como el día de hoy, mucha gente cristiana, evangélica, que de repente, ¿verdad?, son turbados ellos, de repente ellos son engañados y empiezan a seguir a los hechiceros, ¿verdad? Empiezan a seguir a los brujos, empiezan a seguir a algún dios que no conocen. Por ejemplo, hay algunos que empiezan a adorar a lo que le dicen la Santa Muerte, ¿verdad? Nuestro hermano me decía, ¿por qué le dice santa si sabemos que no es santa? Porque la gente así lo nombra, ¿verdad? Entonces le decimos así para que la gente sepa a qué nos estamos refiriendo. Pero ese esqueleto tiene varios nombres, ¿verdad? Se le nombra Santa Muerte, se le nombra la Niña Blanca, se le nombra la nena, se le nombra de muchas formas, ¿verdad? Se le nombra con cariño para que la gente no tenga temor, ¿verdad? Muchas veces la gente le invita a otro a que la adore, dice la Santa Muerte y la gente se espanta. Entonces mejor dicen, ven, te voy a invitar a que vamos a pedirle a la Niña Blanca. Entonces ya con ese nombre como que la gente ya no tiene mucho temor, ¿verdad? Así los encaminan. Entonces este pueblo se desvió y empezó a adorar a otras deidades, a otros espíritus que no era el Espíritu de Dios. Entonces le dice acá, ¿verdad? Acá vio a Elías y le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió, no, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos del Señor y siguiendo a quienes, a los Baales, ¿sí? Entonces el Dios que ellos empezaron a adorar se llamaba Baal y sus sacerdotes o sus profetas pues se le nombraron los Baales, ¿verdad? Alabado sea Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Estamos hablando acerca de Elías, el profeta del fuego, así se le nombró, así se le conoció a Elías, el profeta del fuego. Ahorita vamos a ver por qué. Si ya lo sabes, qué bueno, qué hermoso. Pero si no, vamos a mirar por qué se le nombró a Elías el profeta del fuego. Dice en el 19, envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen en la mesa de Jezabel. O sea, el profeta Elías iba a confrontar a todos aquellos. Los iba a confrontar y dice, ahora pues congrégame a todo Israel en el monte, ¿dónde?
en el monte Carmelo. Ahí en ese monte decía que se reúnan los profetas de Baal, pero no solamente los profetas de Baal, sino también los profetas de Acera. Sabemos, hermanos míos, que también había una diosa que se le nombraba Acera, ¿verdad? Lo hemos estudiado en otras ocasiones. Su símbolo era un árbol o también un tronco de árbol, y sobre ellos hacían invocaciones, sobre ellos hacían conjuros, ¿verdad? Cantaban. Se dice que hasta el día de hoy en la santería o en esas prácticas hechicerías, ahora ya tiene otro nombre, pero también ocupan los troncos huecos donde ponen ahí menjurjes, ¿verdad? Y le prenden fuego. Invocan ahora ya no se llama cera, ahora ya tiene otros nombres, pero se ocupan a veces los mismos herramientas, los mismos objetos para invocar esos dioses antiguos. Dice, ahora pues, congrégame a todo Israel en el monte Carmelo y los 450 profetas de Baal. ¿Cuántos eran? 450 profetas de Baal. Yo creo que eran muchos, ¿verdad, hermanos? Pero Elías solamente era el uno nada más. Pero él traía poder de Dios. Él sabía en qué Dios había confiado. ¿Sí? Muchas veces nosotros hoy en día apenas un brujito ya nos está temblando las piernas. No, Elías se enfrentó a 450 profetas de Baal. O sea, dicho en otro nombre, a profetas de Satanás, el Señor los reprenda. Gente que volaba, gente que se convertía en nahual, porque esto no es de apenas. Si tú has escuchado esas versiones de que el nahual y que la bruja y todo eso, que muchas veces la gente no lo cree y piensan que solamente son historias para espantar a la gente, pero eso existe y ha existido desde tiempos ancestrales. Y esta gente, los profetas Baal, ellos tenían poder para hacer cosas semejantes a las que hacía Elías. Eran personas que estaban totalmente conjuradas, personas que estaban posesionadas, llenas de espíritus malignos, que ellos son los que les hacían hacer tanta hechicería, y se veía el poder también de los Baales. Dice, congrégame los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera. ¿Cuántos eran en total? 850. Y dice que comen de la mesa de Jezabel. Jezabel era una mujer, ¿verdad? Que ella era como una sacerdotisa. Cuando dice que comen de la mesa de Jezabel, era porque ella, ¿verdad?, los comandaba, ¿verdad? Esa mujer los comandaba, esa mujer estaba llena también de espíritus malignos y que los adoctrinaba, hacían sus invocaciones. Esa mujer era pues realmente una hija de Satanás, ¿verdad? Pero bueno, llegó el tiempo en que Elías hace eso, dice en el 20, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Dice, y acercándose a Elías, a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Se quedaron, ¿verdad, hermanos?, anonadados, porque se les había dado una, pues como un, ¿cómo se les diré? Se me junta la palabra, pero les habló claramente y les dice en el 21, pon tu mirada ahí en el 21, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Sí, porque la gente, por una parte, estaba creyendo en Dios, en el que adoramos nosotros, en el creador de todas las cosas, pero por otra parte, también querían adorar a Baal, ¿sí? Porque habían mirado su poder de Baal. Entonces estaban entre dos pensamientos, se llama claudicar. O sea, estaban aquí, estaban allá, un pie acá y un pie allá, y eso no se puede. Tú sabes que en la palabra del Señor nos enseña que no podemos comer de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos hacer dos cosas. Solamente le servimos a Jesucristo, solamente a Él, porque no podemos estar
un pie acá y un pie allá. No podemos ser tibios, ¿verdad? Nos dice la Escritura. No podemos nosotros estar en dos bandos, alabando a Cristo y alabando al diablo. No podemos. Debemos decidirnos si servimos a Dios, nada más a Dios. Y en este caso, Elías también les dijo al pueblo, dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, como que se quedó así diciendo, wow, ahora sí nos las pusieron difíciles, ¿verdad? Pero Elías, hermano, tenía el Santo Espíritu del Señor que lo movía a hacer eso, gloria a Dios. Sí, en cierta forma vemos en otras ocasiones que también tuvo miedo, que fue correteado por Jezabel. Pero el Espíritu Santo del Dios vivo también lo hacía mover a hacer grandes cosas, Dios lo guiaba. Dice en el 22, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. En ese momento, hermanos, el que nomás figuraba ahí solamente era Elías, aleluya. Pero nosotros miramos y vemos otros versículos donde el Señor le dice, ¿verdad?, que habían reservadas más rodillas, ¿verdad?, que no habían doblado su rodilla a Baal, pero estaban por allá y no lo sabía Elías. Él estaba ahí solo enfrentándose, gloria a Dios. Nadie más con él, solo él. Dice, Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces es lo bonito, hermanos, que vemos de este hombre. Más adelante vamos a leer ese texto que nos enseña que Elías pues era un hombre común como nosotros. No era ni el hombre araña, no era ni Superman, no era Hulk, no era de aquellos superhéroes ahorita que vemos que salen ahí, ¿verdad?, en la tele, que el Capitán América, que son héroes ficticios, no existen. Sin en cambio este hombre, Elías, pues era un hombre como tú y yo, de carne y hueso, que también tenía miedo, que también, ¿verdad?, sufría. Pero el Espíritu del Santo Dios es el que lo movía y le daba fortaleza. Gloria a Dios. Por eso en los Salmos dice que Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Aleluya. Igual tú igual eres de carne y hueso, pero lo que está dentro de ti, si es que ya has recibido al Señor Jesucristo, es el que te va a ayudar a salir adelante. Como todo ser humano, a veces vamos a tener miedo. Como decía David, el día que yo temo, en ti confío. Gloria a Dios, aleluya. Todo en un tiempo vamos a tener miedo. Aunque muchas veces vamos a decir que no, para la persona que nos sigue, no también se sientan que están, ¿cómo les diré? Va a decir, bueno, pues si él es el pastor o el predicador o él es el que me enseña, ahora dice que tiene miedo, entonces ¿dónde me espero yo? Pero todos en un momento puede llegar el miedo a nuestras vidas. Es como un aguijón, es como un veneno que llega, que segrega el enemigo y nos dice, no puedes, estás solo, mira, tú no tienes poder. Y eso te hace que tu carne te cimbre de miedo. Pero para eso está la palabra de Dios, ¿verdad?, que tenemos nosotros, que dice que el que confía en el Señor, ¿verdad, hermanos?, seremos como los montes de Sión, que no se mueven, sino permanecen para siempre. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí? Y la Escritura nos enseña, como dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, potencia de Dios. Como en el griego dice, dinamita. El Evangelio es explosión. El Evangelio es poder. Cuando nosotros hablamos del Evangelio con fe y en una vida santa, créeme que los demonios empiezan a chillar como si los pusieran en un comal, como un gusano. Gloria a Dios, porque el Evangelio es dinamita, aleluya. Debes saberlo y debes creerlo, que cuando tú hables el Evangelio con fe y en una vida entregada al Señor, cuando tú hables la palabra de Dios, está pasando algo en lo invisible, ahí donde no lo ves. Por eso es que ves las muecas de las personas, cambian sus caras,
sus caras cambian cuando tú hablas de Cristo, hablas de Dios, hablas de los evangelios, hablas de los textos bíblicos, porque sale el poder de Dios. La gente no entiende. La gente dice, pues se enojan, pero dentro de ellos se están remolineando porque está saliendo fuego de tu boca. La Escritura enseña eso. Gloria a Dios. Por eso cuando Jesucristo llegaba, dice que los demonios decían que las personas tenían, dice, ¿por qué has venido a atormentarme antes de tiempo? Gloria a Dios. Porque cuando Cristo hablaba, sentían que se les atormentaba, sentían dolor, sentían angustia, desesperación. No sé si tú has mirado cuando alguien es liberado, la persona grita, pero realmente no es la persona. La persona no siente nada, la persona no siente dolor. Cuando ¿a poco ahorita estás sintiendo que te quemas cuando estamos hablando? No está pasando. Pero sí puedes sentir a lo mejor enojo, o puedes sentir como que, ya se cae el hermano, o ya se tardó, o como que te sientes incómodo y quieres salir corriendo, pero no, en cierta forma, no, si tú estás sintiendo eso, no eres tú, sino la tiniebla que está dentro de ti. ¿Sí? Eso, la palabra de Dios envía un fuego, pero no va a destruir tu cuerpo, sino va a quemar todo lo negativo que puedas tener. El Señor limpia de toda iniquidad. Entonces Elías, ¿verdad, hermanos? Él se enfrenta a ellos, a estos profetas, y los reta, ¿verdad? Les da un reto, y dice en el 23, pero les aclara primeramente que los de los profetas son más que él, dice en el 22. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, diciendo, ustedes me llevan la delantera, ustedes son más que yo, solo yo he quedado el profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Entonces cuando ya los reta y les dice en el 23, dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos, pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Iban a hacer exactamente lo mismo los profetas de Baal y también Elías. Dice, dénsenos 2 bueyes, ¿verdad, hermanos? 2 bueyes, 2 toros, ¿verdad, hermanos? 2 vacas, no sé cómo le digas, pero de esos animales, 2 reses, ¿no? Dice, y escojan ellos uno, o sea, diciendo, háganlo ustedes primero, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña. O sea, iban a poner como una ofrenda, ¿verdad? Como se hacían los holocaustos. Pero de esto decía que ellos no iban a poner fuego. Dice, dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Gloria a Dios. Bueno, dice ahí en el 24, invocad luego vosotros el nombre de vuestro Dios. ¿Ven? Dice, invocad luego, después de que han cortado los reses, los bueyes, cortados ahí con la leña, echarle agua, dice, invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Y yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Gloria a Dios, aleluya. Ellos también confiaban en su Dios. Pensaron que también. ¿Cómo iba a responder el Dios que estaban invocando? ¿Cuál era la forma que debería de responder? Que enviara fuego y quemara el holocausto. Gloria a Dios. El que hiciera eso, entonces ese era el verdadero Dios. Leemos 24. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Ellos estuvieron de acuerdo. Gloria a Dios. Dijeron, ok, sí. O sea, diciendo, el que Dios que creemos nosotros nos va a ayudar. 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros. Primero, pues que sois los más.
e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos lo hicieron. Dice en el 26. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Ellos ya estaban haciendo esto, ya habían puesto la ofrenda, ya habían puesto la madera, ya habían echado agua. Solamente faltaba que su Dios le respondiera con fuego para venir a consumar el holocausto. Dice 26, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana. No sé exactamente a qué hora podría ser, las 7, las 6, las 8, no sé, pero se supone que sí pasaron buen tiempo invocando a su Dios, porque dice: invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, posiblemente a las 2 de la tarde. Tuvieron un buen tiempo ahí invocando a ese Dios, diciendo: Baal, respóndenos. Esa era su invocación. ¿Cómo decían? Baal, respóndenos. Pero no había voz. Baal no respondía, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando. Mientras ellos invocaban a su Dios: Baal, respóndenos, otros andaban saltando, o sea, como danzando, como haciendo sus rituales, ¿no? De brujería, saltando. Dice: entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos. Mira nomás, Elías como que también era un poco medio chusco, ¿no? Él se había, lo que veo aquí, que Elías tenía confianza de su Dios, ¿verdad? Porque llegó a burlarse. Dice: aconteció a mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo: grita en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme. Hay que despertarle. Mira cómo Elías se estaba burlando. Él permitió que primero lo hicieran los Baales, primero que ellos invocaran a su Dios. Y ellos estaban invocando desde la mañana hasta el mediodía. Y no había voz, no había respuesta de su Dios. Y ellos saltaban, ¿verdad? Invocaban, se revolcaban, hacían conjuros y no pasaba nada. Fue cuando Elías les dice, burlándose de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme. Hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Dice aquí algo bien importante que debemos de ver, porque esta práctica lo hay en estos tiempos, hermanos. Ahorita te voy a comentar esto. Dice en el 28, y ellos clamaban a grandes voces, gritaban a su Dios: Baal, Baal, gritaban duro. Pero esto, mira, es bien importante, dice: y se sajaban con cuchillos, o sea, se rasgaban con cuchillos, se arañaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. ¿Ok? Hoy en día, en este satanismo que se nombra a la santería, hermanos, allá en Venezuela, creo que ya les he comentado, donde quiera hay, pero es muy conocido, hay un monte allá en Venezuela que se llama el Monte de Sorte. No sé si algún día tú miraste un video o escuchaste de este hermano Héctor de la Cruz, que él fue a predicar allá en Venezuela y habló de esto. Bueno, hay videos en YouTube tremendos donde la gente sube a invocar a sus dioses en ese monte. Yo los he mirado, están muy, muy demoníacos. Ellos ocupan, hermanos, unos como, ¿cómo te diré? Como unas, ¿conoces esas agujas para tejer?
¿verdad? Unas agujas largas para tejer, pero estas agujas son más delgadas y ellas se las incrustan en sus cachetes así y se los traspasan por la boca así y luego agarran pero esas agujas ahora sí que en el parte de atrás de la aguja tienen como unas cintas rojas, sí, tienen su significado, se las incrustan acá en sus cejas, se las incrustan o en su piel, acá por su ombligo, por su estómago, se las incrustan. Y además ellos agarran navajitas de esas Gillette para rasurar, las conoces, navajitas. Sacan la lengua y se cortan, pero a una velocidad tremenda, se sajean así. Y empieza a brotar la sangre, toda su boca llena de sangre. Y entran ellos, empiezan a ponerse como tiesos, empiezan a caminar así como que sus pies caminan como caballos. ¿Verdad? Empiezan a caminar así como se ponen tiesos, empiezan como a cabalgar así, se ve como caballos, así empiezan a echar para atrás es cuando empiezan a entrar en posesión. Y miramos aquí, yo cuando lo oí me di cuenta de que vi ese video, digo, tremendo. Esta práctica es muy antigua. Esos demonios pues son muy antiguos. Dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Esa sangre que ellos chorrean es como una invocación a sus dioses para que les respondan. También hoy en día, ¿verdad? He mirado videos donde estos santeros ponen, quiebran botellas de vidrio, hermano, y hacen como unas alfombras de vidrio quebrado. Y ellos cuando están en esa posesión pasan caminando sobre los vidrios y no sangran. No sangran, queridos hermanos. Qué tremendo. El poder del diablo es tremendo. Pero ellos están consagrados, están posesionados. Otra cosa también, que también ponen como una alfombra, pero de carbón encendido, de fuego. Se ve ahí el carbón que está prendido, se ve como, ¿verdad? Cómo se ve cuando el carbón está prendido como naranja, ¿verdad? Se ve así. Y la gente pasa caminando, estos que están posesionados, y tampoco se queman. Algo parecido pasó ahí, porque Elías se enfrentó contra estos profetas. No era cualquier brujito que ahora que te dice el horóscopo y que te engaña para sacar dinero. No eran cualquier brujitos, sino eran alguien que de veras estaban ahí, que tenían poder. Solamente Elías con estos tantos profetas. Pero Elías estuvo ahí y se enfrentó. Y ellos estaban clamando, leemos 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajeaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre, hasta chorrear sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente. Imagínate esta palabra, frenéticamente, en una especie de posesión, ¿sí? Hasta la hora que ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. Yo sé que quizás tú has escuchado un canto muy conocido, lo hizo famoso un grupo de rock, pero este canto tiene mucha antigüedad. No sé si has escuchado este canto, a lo mejor si ahorita te lo voy a recordar. Dice La Negra Tomasa. La Negra Tomasa dice, estoy enamorado de la Negra Tomasa, de mi negra preciosa, y cuando se va de casa triste me pongo. Bueno, así la canto para que tú sepas que esa Negra Tomasa es un demonio. Es un demonio y mucha gente que lo canta lo está llamando, lo está invocando, ¿sí? Cuando estos santeros de hoy en día invocan esa Negra Tomasa, hay un nombre que se le nombran como caballos, se le nombran caballos porque son donde vienen y se postran los demonios y entran, ¿sí? Entonces, este que invoca el espíritu es un hombre, pero se viste de mujer, ¿sí? Entonces, cuando empieza a bailar, a invocar a esta famosa Negra Tomasa, realmente un espíritu homosexual, ok, y sale con un puro, y se mueve así porque se pone algo acá, o sea, se mueve como mujer, como de esas negras africanas
que tienen la característica de ser muy caderonas y muy pompudas. ¿Ok? Y empieza a bailar con el puro y dice, llegó la negra Tomasa. Se posesiona. Entonces, ese realmente es un espíritu de homosexualismo que la gente no lo sabe y lo canta. Y lo canta y compran los discos, lo escuchan ahí, pero no saben que en ese momento están invocando ese espíritu de homosexualismo y que se les está metiendo a ellos. ¿Ok? Entonces, digo, hay tanta cosa que la gente ignora, no sabe. ¿Verdad? Como Celia Cruz. Celia Cruz también era santera, invocaba espíritus de demonios. Hay un canto que dice zarabanda, el Señor lo reprenda. Ese espíritu también es un espíritu de demonio. Dice el hermano Eugenio Macías, que él fue santero, que realmente este espíritu zarabanda realmente no se les metía a las personas, sino realmente de repente aparecía, o sea, otros ves que se les mete y hablan por boca de las personas, pero este espíritu, zarabanda, el Señor lo reprenda, este simplemente aparecía como que bajaba como en una neblina, y estaba ahí, se aparecía, y cuando ya aparecía, se hacía como que se materializaba, y entonces le daban un perro, y este zarabán agarraba y mordía la cabeza del perro, se chupaba la sangre y sus sesos, y después ya empezaba a llamar a las personas y les empezaba a dar indicaciones. Tremendo. O sea, son espíritus tremendos. Bueno, en ese tiempo de que Elías estuvo ahí, se enfrentó con ese tipo de personas. Personas realmente consagradas a esos demonios. Pero Elías los sostenía el Espíritu Santo del Dios vivo. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Y eso es hermoso, ¿verdad? Porque él tuvo el valor, él tuvo la fuerza, él se enfrentó y lo logró. Dios lo avaló. Dice en el 29, pasó a mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Gloria a Dios. O sea, él ya tenía su altar, pero los otros como saltaban y gritaban y pues pasaron también a medio mover ahí el altar de Elías que lo había hecho para Dios. Entonces ya les dio tiempo. Desde la mañana al mediodía gritaban, saltaban, se saqueaban, sacaban sangre, invocaban, se revolcaban, gritaban frenéticamente y no le respondía a su Dios. Bueno, ahora ya era el tiempo de Elías, gloria a Dios, ya era el tiempo, dice en el 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de Israel, de los hijos de Jacob, el cual habían sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Dijo, hacerlo otra vez y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacerlo a tercera vez y lo hicieron la tercera vez. 3 veces, hermano, echaron agua en esa zanja, tremendo. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. O sea, esto lo hacía como para que no hubiera duda cuando bajara el fuego de decir, bueno, a lo mejor tenías un fuego por ahí escondido y lo prendiste a la bajita así que nos diéramos cuenta o algo. Por eso Elías trató de que todo quedara bien inundado de agua, gloria a Dios, para que no hubiera, ¿verdad?, duda de que el fuego de Dios fue el que consumió ese holocausto. Dice en el 35, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo
hecho todas estas cosas. Amén. O sea, Dios se lo había comunicado. No lo hizo Elías por su propia mano, porque se le haya antojado o haya querido mostrar un show o algo, sino Dios se lo impuso, gloria a Dios. Por eso él ora así, gloria a Dios. En el 36 dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó al profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Qué significa esto que lamió el agua que estaba en la zanja? Que toda esa zanja que estaba llena de agua quedó seca. Quedó totalmente seca cuando descendió el fuego de Dios. Aleluya. Dice, esto cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postró y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Todo el pueblo, realmente casi todo el pueblo eran los profetas de Baal, porque eran muchos, ¿verdad? Él era solo nada más. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Bendito y alabado sea Cristo, hermanos. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó a Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Entonces Elías dijo a Acab, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. En esos tiempos, hermanos, Elías había orado para que no lloviera. Aleluya, gloria a Dios. Había una gran sequía. Y ahora ya iba a venir la lluvia. Primero el gran evento tremendo de que se consumió el holocausto, los profetas fueron degollados, fueron muertos, y ahora ya iba a venir la lluvia. Todo eso estaba ahí, era Elías, gloria a Dios. Pero Elías no iba solo, sino era Dios usando a Elías. Gloria a Dios. Entonces Elías dijo acá, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. No había llovido, tenía tiempo, no había llovido. Y Elías dice, mira, ¿sabes qué? Sube y come, porque viene una gran lluvia. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo era un monte, dice, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Esa era la forma de humillarse de los hebreos. Gloria a Dios. ¿Cómo era? Poner su rostro sobre sus rodillas, así hincado, humillándose en el vivo suelo. Gloria a Dios. Era una forma de humillarse ante Dios. Dice, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en la tierra, puso su rostro sobre sus rodillas. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuélvete 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro, desciende, para que la lluvia no te ataje. ¿Cuántas veces el criado, hermanos, fue a ver? 7 veces, ¿verdad? Dice el 43. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. 7 veces, hermano, el criado fue y miró, volvió a regresar, fue y miró, volvió a regresar, fue y miró, volvió a regresar, fue y miró. No sé si tú estuvieras en esa situación. Hoy en día, hermano, has orado no sé cuánto, 7 años, 7 meses, 7 semanas, 7 horas, no sé. Y a lo mejor dices, pues realmente no sé, Dios no me oye, Dios no me escucha. Pero este varón fue 7 veces.
Y al cabo de 7 veces, las 6 veces no vio nada. Pero en la última vez, gloria a Dios, dice en el 44, la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano. Gloria a Dios. Era un pequeño puntito, hermano. Dice que como la palma de una mano, imagínate, mira tu mano, ¿verdad? Está muy chiquita. Y así miró a lo lejos solamente una pequeña nube como la palma de una mano. Nadie, yo creo que en estos días, en estos tiempos, si vemos una pequeña nube, decimos, no, no va a llover, ¿cómo crees? Solamente decimos que va a llover cuando vemos muchas nubes negras, ¿verdad, hermano? Muchas nubes negras y un aire y decimos, wow, tápate, no salgas porque viene una gran lluvia. Pero al ver una palmita de una mano, así una nubecita, no va a llover, ve a dónde vas, no te preocupes, ni chamarra lleves, no va a llover. Sin en cambio aquí miró la nube del tamaño de la palma de una mano y mira lo que sucedió en el 44. La séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá. Tiene sueño, Chucho. Dice, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿Verdad, hermano? Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Sí vino la lluvia, gloria a Dios. Dice en el 45, y aconteció estando en esto, que los cielos se oscurecieron. Después de que vio la pequeña nube como una mano, dice que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Gloria a Dios. Bueno, es brevemente, hermanos, la historia del profeta de fuego. Así le nombran, porque a través de este gran hecho prodigioso que retó a los sacerdotes de Baal, gloria a Dios, a los profetas de Baal, y les dijo que hicieran un altar, que mataran un buey cada uno, y el Dios que respondiera con fuego, ese era Dios. ¿Y qué pasó? Ellos le dijeron, háganlo ustedes primero. E invocaban, saltaban, alzaban, se revolcaban, se cortaban, chorreaba sangre, y no venía, no respondía a su Dios. Y entonces, ¿qué pasó, hermano? Dice, Elías se burlaba, grítenle, a lo mejor está durmiendo, a lo mejor está trabajando, a lo mejor anda de paseo. Grítenle, griten, despiértenlo, o está descansando. Se burlaba. Pero después de un tiempo que no le respondió, entonces ahora voy yo. Gloria a Dios. Compuso su altar, ¿verdad? Puso leña, puso agua, más agua, gloria a Dios. Y ahora sí invocó al Dios que nosotros adoramos, hermanos, y Dios le respondió. Y ellos se humillaron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Y agarraron y entonces los degollaron en Sison. Gloria a Dios, tremendo. Ahí es cuando se le nombra el profeta del fuego. Alabado sea tu nombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Un aplauso a Cristo, que se vean, gloria a Dios. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Vamos a ver un texto en Santiago 5:13. Santiago 5:13, gloria a Dios. Entonces, este aplauso que ustedes le dieron no era para Elías, era para Dios, para el Dios de Elías. Aleluya, gloria a Dios. Santiago 5:13. Vamos a ver cómo aquí ya en Santiago también se habla de Elías. Se recuerda a Elías. Porque a veces cuando hablamos de Elías sentimos que era un superhombre, así como un Superman, un Capitán América. Pero aquí nos dice quién era Elías realmente. Desde el 5:13 dice, empieza así Santiago a hablar. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Luego en el 14, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Por eso cuando nosotros oramos por algún enfermo, derramamos un poco de aceite de oliva, porque eso lo dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. O sea, nosotros nos dirigimos por la palabra del Señor. Cuando oramos por algún enfermo, alguna persona con alguna necesidad, derramamos un poco de aceite de oliva, porque escrito está alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Quiénes son los ancianos de la iglesia? No los que ya están viejitos, cansados y que apenas pueden caminar, aunque también pueden ser. Pero aquí se refieren los ancianos de la iglesia, los de más tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Los de mayor tiempo. Por ejemplo, si usted llegara a una persona y quisiera oración, no voy a llamar a César y no voy a llamar a Chucho, porque ellos van con poco tiempo, sino voy a llamar a los que más tiempo tienen, gloria a Dios, para imponer manos sobre esa persona enferma y vamos a orar derramando aceite. Gloria a Dios. A eso se refiere los ancianos de la iglesia, los de mayor tiempo en la congregación, los de mayor madurez en la congregación, los de mayor espiritualidad, los que han dado testimonio de que ya tienen un cambio radical. Ellos son los ancianos. Aleluya. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. La palabra ungiéndole es derramándole aceite, pero lo vamos a hacer todo en el nombre del Señor. ¿Y cuál es el nombre del Señor? Jesucristo. Hay muchos señores, ¿verdad? Hay el Señor Don Pepe, el Señor Don Pedro, el Señor Don Juan, pero al Señor de señores es Jesucristo. Cuando se le nombra que derramar y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, el nombre del Señor es Jesucristo. Cuando nosotros derramamos aceite sobre un enfermo, decimos en el nombre de Jesucristo. Derramamos, ponemos nuestras manos y oremos y clamamos como lo hizo Elías, aleluya, para que Dios derrame sanidad sobre esta persona. Dice en el 15, y la oración de fe salvará al enfermo. Amén. Porque cuando tú ores por un enfermo, no ores como masticando chicle y diciendo, no, vas a orar con fe. Poner tu mano y orarle al Dios Todopoderoso, en ese momento nada te distraiga y sentir dentro de nosotros esa fe que Dios lo va a hacer. Aleluya. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas con el sacerdote. ¿Verdad que no dice así? Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. Y vuelve a decir en el 17, ahí ya sacan a flote a Elías. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Qué significa que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras? Que Elías era de carne y hueso. Él también se cansaba. Él también tenía hambre. Él también tenía sed. Él también tenía dolor. Si se machucaba le dolía. Gloria a Dios. Él también se ponía triste si lo juzgaban y lo criticaban. Él también, gloria a Dios, lloraba. Él también sentía miedo a veces. Gloria a Dios, aleluya. A eso se le nombra que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Aleluya. Él era un hombre común como cualquiera de nosotros, con miedos, con debilidades, con ansiedades, tenía hambre, se cansaba. No era un superhombre de metal, no, era de carne y hueso. Pero lo que lo hacía poderoso es que tenía el Santo Espíritu del Dios vivo. Aleluya. Nosotros también, si lo hemos recibido, también tenemos el Santo Espíritu del Dios vivo. Aleluya, gloria a Dios. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Gloria a Dios. Él oró, pero él era movido por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Nosotros debemos saber eso.
No vamos a orar solamente porque se nos antoje. No, debemos recibir una orden del cielo, aleluya. Debemos recibir un mensaje de Dios y entonces ya orar, alabado sea el Rey de Reyes. No decimos, bueno, dice la Biblia, pues yo ahorita voy a ir a ver a mi novia, un ejemplo, no quiero que llueva. Señor, que pare el agua porque voy a ver a mi novia. No es así, gloria a Dios. No es por mi capricho, no es por lo que yo quiera, sino Dios nos debe mover a ello, gloria a Dios. Nos debe imponer esa necesidad de orar por ello. Por eso cuando Elías oró para que cayera el fuego, dije, lo hago por tu palabra. Gloria a Dios, aleluya, amén. No lo hizo por querer bien o por hacer un show, sino porque Dios ya se lo había estado poniendo en su corazón, gloria a Dios. Ahora la pregunta puede ser, bueno hermano, ¿y cómo puedo saber cómo Dios me lo está diciendo? Bueno, busca al Señor, gloria a Dios. Busca al Señor y lo sabrás. Ponemos el ejemplo, que a lo mejor ya está bien trillado, que siempre lo digo, pero esa es la mejor forma de entender cómo conocemos que Dios nos está hablando. Había una vez alguien, llegó a una reunión en una familia y entonces había por ahí una niña que no podía hablar, una persona, y esta niña empezó como a balbucear y a llorar, y entonces llegó la mamá y rápido le cambió el pañal, le puso su mamilita y la niña quedó bien dormidita. Alguien por ahí se observó y dijo, pero ¿cómo sabías que tenías que cambiarla o cómo sabías que tenía hambre? Y decía, porque yo convivo con ella todo el día. Y a través de convivir con ella todo el día, ya sabe sus modos, porque llora, porque chilla, porque se pone de molesta, porque ya sabe que si no es que a lo mejor está rosada el pañal, ya se hizo el baño o tiene hambre. Pero una persona que no ha convivido con niños, ¿no? Pues a lo mejor hasta le da una nalgada y se calla, te ves por allá. Pero pues tiene hambre. No es cuestión de darle una nalgada, sino es cuestión de darle su mamila o cambiarle su pañal. Pero la persona que no entiende, nomás le da una nalgada, no conoce el lenguaje del niño. Nosotros también muchas veces no conocemos el lenguaje de Dios, porque no convivimos consecutivamente con Dios. Aquel que convive consecutivamente con Dios conoce el lenguaje de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Cualquier cosa que viene a su vida dice, Dios me está hablando. De repente siento una necesidad de orar, de hincarse, y dice, no, pues a lo mejor no, quién sabe. Sí, pero ahorita voy a seguir trabajando porque, no, Dios en ese momento te lo está imponiendo, ve y quiero que doble rodilla. Gloria a Dios. En este momento te levantas en la madrugada y algo te llega en tu mente, ¿verdad? Dice, ponte a orar, ponte a orar. Y dices, no, pues sí, pero es que también tengo sueño. Entonces, cuando nosotros no entendemos el lenguaje de Dios, o muchas veces no le obedecemos a lo que Dios nos está hablando. Gloria a Dios. Elías conocía el lenguaje de Dios, aleluya. Y en el lenguaje de Dios, él hacía las cosas. Elías era un hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Gloria a Dios. Tremendo. Imagínate cuando Josué también estaba en una batalla, lo hemos leído. Y entonces se alargaba la batalla y iba a oscurecerse, si lo sabes, esa parte que estoy hablando, iba a oscurecerse. Y lógico, allá en ese tiempo no había luz eléctrica, sino cuando se oscurecía y se ponía como una olla. Entonces estaba oscureciendo ya y todavía seguían en la batalla Josué y su ejército con el ejército enemigo. Y decía Josué, no, pues es que si se oscurece, pues no vamos a terminar la batalla. Y entonces fue movido por Dios. Josué fue movido por Dios cuando dijo, sol, detente, y tú luna. Gloria a Dios. Y dice que se detuvo y el día se alargó. Y entonces ellos terminaron la batalla. Pero no fue por su capricho, no fue porque, sino en el lenguaje que él conocía de Dios, le instó a hacer y sucedió. Gloria a Dios, aleluya. Muchas veces nosotros también, si estamos conocemos el lenguaje de Dios, vamos a hacer cosas que a lo mejor no lo entendemos, pero Dios nos está moviendo. Aleluya, hacerlo. Cuando Pedro, ¿verdad? Gloria a Dios, estaba ahí y llegaron a Ananías y Zafira para darle el dinero de una heredad, ¿verdad, hermanos? Y le estaban engañando. Fue algo que sucedió y dijo,
ustedes están mintiendo no al hombre, sino al Espíritu Santo. Y fue cuando cayó muerto. No fue solamente de su propio corazón o deseo que cayera muerte Pedro, sino fue Dios instándole a Pedro. Gloria a Dios. ¿Sí, hermanos? No fue el hombre, sino fue Dios en el vaso de Pedro para hacerlo. Dice, no le has mentido al hombre, sino al Espíritu Santo. ¿Pero por qué lo hizo Pedro así? Porque Pedro caminaba con Dios. Era uno con Dios. Aleluya. Se ve como que era el hombre solo, pero era Dios en Pedro. Entonces tenemos que llegar a ello también nosotros, hermanos. De hacer cosas que posiblemente alguien diga, no, pero si Dios lo avala, es que Dios está con nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Así era. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo y su fruto. Dios estaba de acuerdo. Aleluya. Dios le dijo, ora porque voy a castigar a esta gente, y les dio sequedad. Gloria a Dios, ¿verdad? Les dio hambruna. Pero usó a Elías para que él orara. Gloria a Dios. Elías como que tenía el corazón de Dios. Le impuso su deseo a Elías y Elías lo hizo. Alabado sea el Rey de Reyes. Dice en el 19, hermanos, si alguno entre vosotros se extravía de la verdad, alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Lucas 9:51. Vamos a ir concluyendo este mensaje. Lucas 9:51. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de los señores. Gloria a Dios. Lucas 9:51. Dice así en el nombre de Jesús. Cuando se cumplió el tiempo en que se había recibido de arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Está hablando de Jesucristo. Leemos una vez más. Cuando se cumplió el tiempo en que se había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, y los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo, Juan, y dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Aquí se refiere a esa parte, ¿verdad? La que acabamos de leer, cuando el fuego cayó y consumió el holocausto. Estos hermanitos que empezaban a caminar con Dios, estaban todavía tiernitos en las cosas, todavía no tienen un discernimiento claro de lo espiritual. Cuando vieron que personas como que se oponían a lo que Cristo estaba haciendo, ellos rápidamente querían hacer un acto de juicio. Dice, viendo estos sus discípulos, Jacobo, Juan, y dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Sabía que lo podían hacer, porque ellos habían recibido poder de lo alto, para echar fuera demonios, para sanar enfermedades, todo tipo de enfermedad, resucitar muertos, echar fuera demonios, lo podían hacer. Por eso ellos se enfrentan y dicen, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces volviéndose a él les reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Esto qué nos da a entender? Que no porque nosotros estemos consagrados a Dios, seamos los grandes profetas o los ungidos de Dios, vamos a hacer lo que se nos antoje. No, todo va a estar regulado por el Espíritu de Dios. Alguien me cae gordo, digo, que descienda fuego y lo consuma. Pero esa es mi carnalidad. Pero si Dios no la avala, no va a descender fuego y yo voy a quedar ahí en vergüenza por pasarme de listo. Gloria a Dios. Amén. Ellos lo querían hacer, pero lo bonito de ellos es que le preguntaron a Dios. No lo dijeron nomás por su voluntad, sino le preguntaron, ¿quieres que mandemos fuego y los consuma? Como Elías lo hizo. Y es cuando el Señor los reprende y les dice, ustedes no saben de qué espíritu sois. O sea, diciendo, no saben de qué espíritu sois. No es así. Dice en el 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea.
O sea, diciendo, oye, no consiste en que los consuma y los queme ya ahorita. No, sino yo quiero que vivan otro ratito para ver si se arrepienten. Gloria a Dios. Sin en cambio, en el Antiguo Testamento era diferente, ¿verdad? Como el Señor abrió la tierra y los tragó vivos a la gente que se rebelaron, gloria a Dios. Sin en cambio, ahorita ya en el nuevo pacto ya viene la misericordia de Dios. ¿Qué le dice en Apocalipsis a esa mujer que era Jezabel? Dice, le he dado tiempo que se arrepienta. Entonces, el día de hoy el Señor nos da tiempo todavía. No, nos da tiempo, nos habla, por ejemplo, a través de este virus que estamos viviendo, de la pandemia, nos está hablando nuestra vida. Pero hay unos que todavía no quieren escuchar, siguen en lo mismo. Y está tremendo. Pero Dios habla antes y después de tiempo. Gloria a Dios. Vamos a ver Lucas 1:8, por favor. Lucas 1:8. En el nombre bendito de Jesucristo. Dice, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase. ¿Quién era Zacarías? ¿Verdad? Zacarías fue el papá de Juan el Bautista. Gloria a Dios. Su esposa, ellos no habían tenido hijo y les pidieron a Dios que les diera un varón, gloria a Dios. Y ellos dijeron que sí, se lo daban, lo iban a consagrar, gloria a Dios. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. ¿Cómo será? Grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Muchos hermanos esperamos ser llenados del Espíritu Santo después de conocer de Cristo. Pero sin en cambio, Juan el Bautista, desde el vientre que todavía no nacía, desde ahí ya iba a ser lleno del Espíritu Santo. O sea que cuando él nació ya lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Como estaba bebito, estaba lleno del Espíritu Santo. Qué hermoso. Dice en el 15, porque será grande delante de Dios. Está hablando de Juan el Bautista. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y harán que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres, a los hijos de los rebeldes y a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Se hablaba y decía que el Señor no vendría sin que antes vendría Elías. Aleluya, gloria a Dios. Entonces la gente estaba esperando a Elías. Por eso cuando le preguntan al Señor, dice, ¿tú eres Elías o el profeta? ¿O Jeremías o algún otro profeta? Dice, no, yo no soy. Porque según la profecía dice que antes que viniera el Mesías tendría que venir Elías. Entonces ellos estaban esperando a Elías. No entendían la situación. Pero aquí la situación era que iba a venir un hombre con esa misma unción que tuvo Elías. No que vendría Elías, el que mató, degolló a los profetas de Baal. No, porque la Escritura dice que no hay reencarnación. Ok, hermanos. Muchos hermanos cuando no tienen el discernimiento lo afirman que en verdad Juan el Bautista era Elías, que vino otra vez Elías. Y eso se nombra reencarnación. Pero la Escritura no enseña esa doctrina que no es cierta. No, aquí lo que pasa es que vino Juan el Bautista con el espíritu del poder de Elías que él lo tuvo en ese tiempo. Parecido a ese poder. Dice, e irá delante en él con el espíritu y el poder de Elías. Gloria a Dios. Cuando Elías vivió y existió, en ese tiempo cuando descendió el fuego, Dios le había delegado una porción fuerte de su espíritu, gloria a Dios.
y le había delegado poder a Elías. Amén, hermanos. Bueno, cuando llegó Juan el Bautista, Dios le delegó esa unción parecida como el de Elías. Aleluya, gloria a Dios. Por eso se decía en la profecía, no va a venir el Mesías sin que antes venga primero Elías. Y la gente estaba esperando a Elías, pero llegó Juan el Bautista. O sea, es lo que en la Escritura dice que hay que escudriñar bien y no nomás quedarnos con un texto, sino escudriñar allá y acá para entenderlo, gloria a Dios. Entonces, llegó Juan el Bautista con el poder de Elías, aleluya, gloria a Dios, con la unción de Elías. Entonces ya vino después Jesucristo, porque Juan el Bautista fue el precursor. Precursor quiere decir que es el que vino a abrir camino. Está escrito, ¿verdad? Dice, enviaré, ¿verdad?, mi siervo para que abra camino, gloria a Dios, aleluya. Dice, una voz que clama en el desierto, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Y así hablaba Juan el Bautista como Elías, hermanos. Hacía como que le decía a este hombre, dice, no es bueno que tengas, ¿verdad?, la esposa de tu hermano. Y él sentía como fuego en su corazón. ¿Qué le pasaba? Lo estaba atormentando, lo estaba incomodando. ¿Y qué pasó? Que no le decían a Elías, oye, tú vienes aquí a atormentarnos. ¿Y qué le dijo? No, ustedes son los que están haciendo mal. Gloria a Dios, ustedes son los que están haciendo mal, no yo. Cuando Elías hablaba, los molestaba, los incomodaba. Llega Juan el Bautista y cuando él habla, igual los incomoda. Tanto fue que mandaron a que le cortaran la cabeza a Juan el Bautista. Porque esa misma unción y ese mismo poder que cuando Elías hablaba, también lo traía Juan el Bautista. A eso se le nombra que antes de que viniera el Mesías Jesús, venía Elías. Pero no en cierta forma el mismo Elías, sino el poder que movía Elías iba a estar en Juan el Bautista. Amén, ya entendimos. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Gloria a Dios. Este tema se llamó el profeta del fuego, Elías. Pero acuérdate que nos dice en Santiago que él era un hombre común como nosotros. Lo que lo hacía diferente o lo hace diferente a nosotros es que a nosotros nos falta más entrega. Gloria a Dios, aleluya. Pero si nosotros nos entregamos y buscamos a Dios cada día, hermano, Dios nos puede usar aún como Él o todavía más que Él. Gloria a Dios. Porque su promesa es clara, dice, mayores cosas haréis ustedes porque yo voy al Padre. Gloria a Dios. Él lo ha prometido. Mayores cosas haréis ustedes porque yo voy al Padre. Él nos da la oportunidad de obrar en una forma sobrenatural, aún mayor cosas que Él ha hecho. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermanos. Decía alguien, nosotros, por ejemplo, solamente de una cosa que Jesús no hizo, pero nosotros hemos hecho, es que, por ejemplo, ahorita podemos estar predicando en México, predicando en Colombia, predicando en Puerto Rico, en Estados Unidos, al mismo tiempo, por medio de estos aparatos electrónicos. Algo que en el tiempo del Señor no había, gloria a Dios, y porque Él no quiso que sucediera así, pero Él lo podía haber hecho, pero Él lo dejó para nuestros tiempos, gloria a Dios. Mayores cosas haréis ustedes, dice. Entonces, a través de estos aparatos electrónicos, nosotros solamente estamos, por ejemplo, en Puebla, pero si estamos en una transmisión directa y la gente nos puede estar escuchando y conectándose, pueden estarse conectando de Canadá, de Estados Unidos, de China, de Japón, al mismo tiempo escuchando la predicación, gloria a Dios. Mayores cosas haréis ustedes, porque yo voy al Padre. Él nos los ha delegado, hermanos. Simplemente que nosotros tenemos que disponer nuestro corazón y Dios lo va a hacer. Amén. Entonces, es que bonito conocer a este hermano que se nombró el profeta de fuego,
pero también miramos que también sufrió persecución. Amén. No todo fue gloria, sino también sufrió persecución, pero en lo que vemos que siempre Dios estuvo con él y aún a donde iba el Señor lo sustentaba, no lo dejó jamás y lo sustentaba ¿cómo? Con agua del arroyo, lo sustentó con carne, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya, lo sustentaba, no lo dejó solo. Dios no nos va a dejar solos si nosotros también le servimos de todo corazón. Este tema se llamó, ¿cómo se llamó? El profeta de fuego.